La joven morena besó la mejilla de la anciana canosa sentada a la mesa y prometió: «Hoy volveré rápido, mamá. Ayer tuve tiempo de hacer una limpieza general completa, así que hoy quedan las pequeñas cosas. En cuanto termine, pasaré por la farmacia y me iré directamente a casa». «Tómate tu tiempo», contestó la mujer, «date un paseo, descansa. ¿Por qué siempre me molestas? Me las arreglaré aquí poco a poco. Me paseo por casa, así no corro peligro de morirme de hambre. Tomo el autobús de la tarde a la ciudad, voy al cine o a las tiendas. Aquí, con los mismos vaqueros, ¿cuánto tiempo llevas corriendo?». La morena sacudió la cabeza y contestó: «Tendré un día libre e iremos a dar un paseo por la ciudad, no es divertido ir sola de compras o al cine». Irene miró la pantalla del sencillo teléfono, besó una vez más a su compañera y salió corriendo de casa. Hacía buen tiempo y la mujer decidió ir andando a su lugar de trabajo. Solo tardaría 40 minutos en llegar. Irene caminó a paso ligero, y a ese ritmo se sumió en pensamientos sobre las vicisitudes de su propio destino. Sus padres habían muerto trágicamente en un viaje de rafting por el río que se había anunciado como un simple paseo por la naturaleza, dejando huérfana a su hija de 6 años. Abuelos por ambas partes, la niña ni siquiera conocía a sus abuelos. Mamá venía de un orfanato, y en casa de papá, como así ocurrió, los padres ni siquiera tuvieron tiempo de alegrarse por el nacimiento de una nieta. Irene quedó al cuidado del hermano mayor de su padre. El tío Paolo era un buen hombre, pero debido a su constante trabajo casi nunca estaba en casa. Trabajaba duro para ganar dinero y que su mujer Ana, sus hijos Alberto y Vito, y más tarde su sobrina huérfana, no pasaran necesidad. Aunque las personas con las que iba a vivir después de la tragedia le resultaban familiares, la asustada Irene no se comunicaba con nadie por primera vez. La niña permanecía en silencio casi todo el tiempo, incluso en su guardería habitual. Aunque no era muy cómodo llegar desde casa de su tío, Ana no mostró su disgusto porque tuviera que cambiar su rutina diaria para poder dejar y recoger a la niña. La profesora, que estaba realmente preocupada por la huérfana, temía que el cambio de carácter de niña alegre y activa a reclusa huraña fuera irreversible. Sin embargo, la niña consiguió acostumbrarse al nuevo entorno. Para honor de Ana, en muchos aspectos, crear consuelo para Irene fue mérito suyo. La mujer trataba a la pequeña pariente con una cortesía infalible. Ella y un trozo de pan no regañaban, e incluso abrazaban, elogiaban y animaban a la más pequeña de los éxitos, Irene. La mujer trató de implicar a la niña en las tareas domésticas, como le aconsejó su amiga, aficionada a la psicología, pero sin sobrecargarla. Ana cosía faldas y vestidos de verano para la niña y le trenzaba las coletas. De niña, Irene pensaba que la mujer de su tío era demasiado exigente y no le gustaba nada, pero al crecer se dio cuenta de la razón que tenía Ana en su reticencia a sustituir a su madre. La sabia mujer ayudó a la niña a conservar el recuerdo de sus padres. Irene comprendió ahora claramente que la piedad de Ana era amor verdadero. Con toda la fuerza del alma de una madre intentó que la niña no se sintiera despojada. Siendo una persona justa y concienzuda, la mujer nunca hizo distinción alguna entre la sobrina de su marido y sus propios hijos. Y tan necesaria para todos los niños era la calidez de alma que Irene sentía plenamente del tío Paolo. En su tiempo libre disfrutaba yendo al parque con sus hijos y su sobrina, comprándoles golosinas y recuerdos. Era él quien jugaba con todos los niños, mientras Ana permanecía en un segundo plano, asegurándose de que todos tuvieran una vida cómoda. Los hermanos Alberto y Vito, 4 y 3 años mayores que su prima, no le hacían mucho caso, demasiado honor para una niña pequeña, por culpa de la cual tenían que compartir una habitación para 2. Sin embargo, a Irene le venía bien. Quería ser tan útil como pudiera en agradecimiento por no haber sido enviada a un orfanato. Cuando Irene fue al colegio, los primos se convirtieron de repente en sus mejores amigos y protectores. Por supuesto, la trataban con condescendencia delante de los demás, pero la ayudaban con las clases y se ocupaban de los matones que la acosaban. Todo fue bien durante unos años. El suave tramo de carretera cambió a una subida,
y al unísono con ello los recuerdos de Irene se acercaron a un momento difícil. La prosperidad de la familia que la había acogido era frágil. Se había hecho añicos con la muerte de Alberto, que había sido sorprendido sirviendo en un punto caliente. Como pudo, la muchacha de 15 años trató de apoyar a Ana, tío Paolo y Vito, ennegrecidos por el dolor. De hecho, Irene asumió todas las tareas domésticas, a las que había renunciado la madre que había perdido a su hijo. Vito estaba ansioso por vengarse, pero debido a su enfermedad, no le permitieron alistarse en el ejército. Después de pensarlo, el chico empezó a intensificar sus preparativos para ingresar en la Facultad de Medicina, y lo consiguió. Irene también tenía planes de hacerse médico, pero le sobrevino otro desastre. Ni 40 días después del funeral de Alberto, el corazón del tío Paolo se paró. Era doloroso mirar a Ana, a veces parecía que la infeliz mira, y no reconoce no solo a ella, sino también a su propio hijo. Con el dinero en la familia se convirtió en bastante malo, así que después de que el 9º grado de la niña entró en una escuela de costura para obtener rápidamente una profesión, y comenzó a trabajar en paralelo, siempre que podía. Resultó que las manos de Irene son muy ágiles, y la paciencia es simplemente angelical, e incluso las operaciones de costura más laboriosas que no causa la apatía y la ira, y el deseo de hacer todo lo mejor posible. La chica se enorgullecía de que ahora no se la podía llamar dependiente, y se encargaba de comprar la comida y cualquier otra cosa. Por supuesto, se daba cuenta de que la mayor parte de la carga económica era de Ana, pero intentaba hacerle la vida más fácil. Vito tampoco estaba ocioso y, paralelamente a sus estudios, consiguió un trabajo en la estación de ambulancias. Un tipo rápido, incluso sin estudios acabados, se cargaba con gusto de tareas sencillas, y luego incluso empezó a mandar en la línea, saltándose ligeramente, por supuesto, las normas. Así vivían los tres. Sorpresa total para Vito e Irene fue la noticia que Ana, 3 años más tarde, tras la trágica partida de su hijo y marido, contó a los jóvenes. Resultaba que la mujer iba a casarse y el asunto estaba prácticamente zanjado. Irene comprendió que en tales circunstancias sería muy embarazoso para los parientes, y contó el deseo de mudarse al piso de sus padres, que previamente había sido alquilado a unos conocidos de Ana de hacía mucho tiempo. La chica ya había alcanzado la mayoría de edad, y la idea no encontró resistencia. Pronto, no sin la ayuda de Vito, Ana y su entonces prometido, Raúl, Irene se instaló en el piso donde antes había sido tan feliz con sus padres. Recordaba vagamente que en el mercado cercano vendían tanto comida como ropa. Y el primer día después de mudarse, había ido a reencontrarse con los lugares de su primera infancia. La chica encontró un departamento equipado como atelier, coser rápidamente pantalones y domar una falda o un vestido, insertar una cremallera o hacer pequeñas reparaciones. Esa era toda la gama de servicios que se ofrecía a los visitantes. Aunque Irene no esperaba que hubiera una plaza para ella, decidió preguntar por la vacante. Y tuvo suerte. La artesana embarazada, tras escuchar a la chica, le pidió que mostrara sus habilidades en un pequeño trozo de tela. El nivel de preparación de Irene era bastante alto, y la artesana, que resultó ser la dueña de un mini atelier, le dio la oportunidad de trabajar en su puesto. Fue en este trabajo donde Irene conoció a su futuro marido. José llegó al taller por casualidad, se le rompió la cremallera de su chaqueta casi nueva y, al pasar por delante del mercado, se fijó en el insignificante cartel. Irene hizo el trabajo rápidamente, no esperaba que el hombre apareciera al día siguiente. El encuentro aún resonaba en el corazón de Irene con una dulce ternura, que el hombre de 25 años parecía tan maduro, serio y minucioso. Se había ganado su corazón muy rápidamente con cumplidos e historias sobre sus maravillosos padres en el pueblo. La joven no se esperaba que invitara a su amante a vivir con ella. Después de semejante propuesta, José dijo que todo debía salir bien. Organizó una reunión en la que se dieron cita los más allegados. Por parte de Irene acudieron Ana, su marido, y Vito, el propio José, y sus padres, Rosa y Pío. Ana se tomó un momento para susurrarle a Irene que la familia del novio era muy honorable y correcta, y que le deseaba a la chica amor y comprensión.
La novia, radiante de felicidad, agradeció tal apoyo de sus únicos parientes. Pasó volando el tiempo hasta el banquete nupcial, que no fue fastuoso, pero sí muy agradable y sentido. Probablemente era la primera vez que Irene veía a Ana dando vueltas en un baile. Y le sorprendió gratamente el sentido discurso de su hermano, Vito, que no suele ser muy verbal, provocó un aluvión de aplausos de todos los presentes. Los padres de su amado esposo aceptaron a Irene como a su propia hija. Nunca ella y su suegra se pelearon por la atención de José, ni por la supremacía en la cocina. De vez en cuando Rosa, dejando la casa del pueblo a su marido, venía al pueblo unos días y visitaba a su hijo y a su nuera, sin causar irritación ni incomodidad. Una vez, según recordaba Irene, habían estado haciendo tartas juntos. Cuando Irene vio que su suegra estaba a punto de darle un codazo al cucharón en el que se estaban cociendo los huevos para el relleno, estalló: «¡Ay, mamá, cuidado con el cucharón!». La mujer se apartó del peligroso objeto, se acercó a Irene y la abrazó suavemente. «Está bien, hija, no te avergüences. Puedes llamarme como quieras». Irene no tenía miedo de venir al pueblo los fines de semana para ayudar a los padres de su marido. Por supuesto, la nativa de la ciudad no tenía mucha experiencia, pero esta carencia quedaba compensada con creces por su diligencia y su voluntad de absorber nuevos conocimientos. Sin embargo, suegra y suegro no eran no sobrecargar. Tío dijo: «Hija, con el calor que hace en la huerta no es el lugar, es mejor correr al río». Rosa apoyó a su marido: «Así es, todo se hará por la tarde». En una vida familiar feliz, los primeros problemas comenzaron un año después de la boda. Se decidió demoler el mercado, donde Irene trabajaba en una mini tienda, y construir edificios de varias plantas en el territorio desalojado. La joven se quedó sin trabajo. Intentó infructuosamente encontrar alguna vacante en las inmediaciones, y se vio interrumpida por atender pedidos a domicilio. Al mismo tiempo, la empresa de logística donde trabajaba José empezó a tener problemas. Irene tenía que ahorrar dinero, pero llamaba en broma a la renuncia forzosa a manjares como el tocino, la salchicha ahumada, una transición a una dieta sana. Un día, José se lo propuso: «Debido a la construcción de rascacielos, el valor de su piso disminuirá rápidamente. Mientras estés a tiempo, deberías venderlo urgentemente y buscar otro lugar donde vivir». Irene no quería desprenderse del piso de sus padres. Ana, a quien acudió en busca de consejo, le sugirió que no se precipitara. «Irene, la cosa es así, el piso es tuyo ahora, pero el que compres al venderlo será propiedad adquirida conjuntamente». No quiero pensar ni decir nada malo de José, pero nunca se sabe lo que puede pasar, las circunstancias son distintas. Como en el agua parecía sabia Ana, pero ¿podría Irene rechazar a su marido por consejo de un familiar? La mujer vendió el piso que pertenecía a sus padres. Entonces fue como una pesadilla. José y ella buscaron piso. Y aunque era casi del mismo tamaño que el anterior, tuvieron que meterse en la hipoteca. La cuantía de la cuota no era tan crítica, pero salir del modo ahorro no lo permitía. Sin embargo, no supuso ningún problema. Poco después de la fiesta de inauguración, José desapareció, simplemente se fue a trabajar por la mañana y no volvió por la tarde. Irene llamó a todos los conocidos de su marido. Fue entonces cuando quedó claro que José no se había presentado a trabajar. La policía se reunió con la mujer no muy cordialmente, y casi directamente le dijeron que no aceptarían ninguna denuncia sobre la desaparición de un hombre. Dijeron que el caso es joven, que el hombre está cansado de la vida familiar, que se fue de juerga. Pero Irene consiguió insistir por su cuenta. La investigación no logró establecer nada sensato. Según los retazos de información reunidos, resultó que José salió de la estación de metro unas paradas antes de la más cercana al trabajo, y se dirigió en general en dirección a la zona industrial. En ese barrio no había cámaras. Y el hombre había desaparecido así, en una mañana tranquila y soleada, pocas semanas antes de su segundo aniversario de boda. Irene nunca dejó de creer que su marido estaba vivo e hizo todo lo posible por encontrarlo. Sin embargo, ni la policía ni un detective privado,
contratado a préstamo, pudieron ayudarla. La versión principal la tenía la amante. Pero no se pudieron encontrar pruebas de que José fuera infiel a su mujer. Más lógico parecía el motivo de la desaparición por la difícil situación en el trabajo, donde, supuestamente por culpa de José, se cometió un grave error que provocó grandes pérdidas. Sin embargo, los jefes de la empresa de logística consiguieron convencer de algún modo a los investigadores de que ellos no estaban implicados. Tras la desaparición de José, sus padres fueron hospitalizados alternativamente, ya fuera Pío o su mujer, que había perdido la vitalidad. Menos mal que Vito, que para entonces había conseguido entrar en prácticas, recomendaba a los mejores médicos de la especialidad necesaria. Irene, bajo la atenta supervisión de Vito, aprendió a poner inyecciones, y durante algún tiempo estuvo viajando entre la ciudad y el campo, ya que su suegra y su suegro se negaban rotundamente a mudarse. «Hija, ¿cómo vamos a irnos de casa? Sobre todo aquí se crean todas las condiciones, y los muros nativos se curan, que nosotros en la ciudad, como en una jaula nos sentaremos. José, cuando vuelva, seguro que adivinará que estás aquí con nosotros», dijo Pío, convenciendo a su nuera para que se mudara al pueblo. Por supuesto, Irene comprendió que no tenía margen de maniobra, la elección le venía dada por las circunstancias. Sus padres necesitaban ayuda, incluso material. La mujer no podía pagar las cuotas de la hipoteca en esta situación, además, tenía que pagar el préstamo que había pedido a la desesperada. Aunque el banco, teniendo en cuenta la desaparición de José, atendiera sus necesidades y redujera el importe de la mensualidad, solo prolongaría su agonía económica. Menos mal que Ana no solo no se precipitó con su deuda, sino que incluso la ayudó a pagar una de las cuotas en llamas. «Irene, sé que eres orgullosa, pero por favor no digas que no. Veo que ahora mismo estás al límite de tus fuerzas. Piensa en la oferta de los padres de José. Encontraré a alguien que alquile tu piso, será una pequeña ayuda». Esperando a que los médicos dieran el alta a Rosa, Irene acompañó a su suegra a casa y le dijo que había decidido irse a vivir con ellos. Esta noticia pareció alegrar a todos. La tarjeta de Irene empezó a recibir dinero para el alquiler, y ella también cosía un poco. Así pudo pagar la hipoteca y los préstamos, además de cuidar y mantener a Rosa y a Pío. Por supuesto, todo sería nada si no fuera por los pensamientos intrusivos del desaparecido José. De estas espantosas preocupaciones, el suegro simplemente no se despertó una mañana. La suegra, tras enterrar a su marido, quedó completamente lisiada. Durante 2 largos años, Irene luchó por restablecer a Rosa. Afortunadamente, Irene pudo ayudar a su suegra. Cuando se recuperó y pudo volver a andar, Irene se dio cuenta de que podía salir de casa y consiguió trabajo en una mansión de una comunidad de casas de campo cercana. Así, desde hace casi 2 años, hace las veces de ama de llaves, criada y modista, todo en una sola persona. El sueldo, por supuesto, se paga en un sobre, no hay baja por enfermedad ni vacaciones. Pero, por lo demás, no se ofende. Y la amenaza de pobreza de Irene y Rosa se ha alejado. Si al menos volviera José, entonces sería posible vivir felices y no estar tristes por nada más. Con este pensamiento Irene se acercó a la mansión. Abrió la verja con su llave magnética y se dispuso a hacer su trabajo. A las 4, cuando Mistress Sara regresó de su viaje de compras, Irene había hecho todo lo que había planeado y estaba a punto de marcharse. Sin embargo, tuvo que quedarse hasta tarde. La patrona de Irene le había pedido que acortara los pantalones de fantasía que acababa de comprar para mañana por la mañana. «Ayúdame. En el taller donde pasé a la vuelta me dijeron que no podían hacer el trabajo enseguida. Pero tú eres mi manitas, lo harás. Pagaré por tu trabajo extra, por supuesto. Pero debo tener los pantalones mañana a las 9 de la mañana». Irene ni siquiera se negó. Después de tomar las medidas necesarias, metió cuidadosamente la marca en una bolsa y se apresuró a ir a ver a su suegra. De algún modo, sintió inquietud en su corazón y decidió que era mejor caminar a paso ligero que esperar un taxi con un resultado desconocido.
la mujer prácticamente echó a correr por el camino conocido. El tejado de la casa de su suegra ya era visible desde la pendiente en la que se encontraba Irene. De repente, desde detrás de los pinos, oyó una voz que, a pesar de su inusual susurro, no habría confundido con otras 100. «Hola, Irene». Sin duda era José, cuyo regreso la mujer había esperado durante casi 5 años. Pero Irene ya no daba crédito a sus oídos. Más de una vez, en el silencio de la noche, ya había visto su voz favorita, pero todo resultó ser solo un espejismo, que ella tanto deseaba. Dándose la vuelta bruscamente, la mujer miró en la dirección de donde había venido el sonido. Con los ojos muy abiertos, la bolsa que contenía los pantalones de su ama cayó al camino. Junto al árbol estaba José, delgado, con barba, claramente sin la ropa con la que lo había visto ir a trabajar por última vez. Pero seguía siendo su marido. Incapaz de recordar su alegría, Irene corrió hacia su amante y se echó a llorar. «José, ¿es verdad? Dime algo». «¿Dónde has estado?», preguntó y suplicó la mujer entre lágrimas, abrazando fuertemente a José, como si temiera que se fundiera en una bruma incorpórea. El hombre acarició tranquilamente la espalda de su esposa. Y cuando sus sollozos empezaron a remitir, dijo con una voz ronca y desacostumbrada: «Vamos a casa. Sería bueno comer y lavarse. Luego te lo contaré todo». Irene, como si estuviera despierta, asintió con la cabeza. «Por supuesto, cariño. No me encuentro del todo bien». Agarrada firmemente de la mano de su marido, Irene echó a andar hacia el pueblo, pero José la detuvo. «Se te ha caído una bolsa en el camino. A lo mejor es algo importante». Sin soltarse de la mano de su marido, Irene recogió la bolsa, conteniendo a duras penas las ganas de volver a abrazar a su amado. Más tarde, de camino al pueblo, la mujer eligió frenéticamente las palabras para no excitar demasiado a su suegra con la noticia del regreso de su hijo. La suerte quiso que no se le ocurriera nada adecuado. «Si dices, mamá, no te preocupes, Rose solo se pondrá más nerviosa», lo que está absolutamente contraindicado. Tal vez anunciar, «Mamá, tenemos una alegría». O decirlo directamente, «José ha vuelto». Los pensamientos de Irene fueron interrumpidos por la voz de José: «¿Cómo os las habéis arreglado sin mí? ¿Cómo está la salud de tus padres?». José adivinó por el prolongado silencio que no todo iba bien en la casa, y preguntó ansioso: «¿Papá está enfermo, o mamá?». Irene tenía lágrimas en los ojos, pero habló: «Tío murió hace casi 4 años». «¿Cómo fue su último adiós?». La mujer sintió a José tenso ante la noticia. Ya estaban en la puerta de la casa, así que Irene se apresuró a avisar: «La salud de mamá tampoco es buena. Así que, José, espera unos minutos, te prepararé un sedante y te avisaré de que tenemos una alegría». El hombre asintió a la idea de su mujer y se sentó en el porche. «Irene, cariño». La voz de mi suegra llegó desde la cocina. «Me ha parecido que no estás sola en el patio. ¿Quién está de visita?». Irene se dio cuenta de que probablemente su suegra había visto a José, pero temía que solo se lo hubiera imaginado. «Es una alegría, mamá», admitió la mujer y gritó hacia la puerta: «Pasa, José. Mamá ya te ha visto, no puedes esconderte del corazón de una madre». Mientras Rosa volvía abrazada y besada del hijo desconocido, su nuera se puso a trastear con la cena, y por si acaso preparó un vaso de sedante para su suegra. «Mamá, por favor, tómate la medicina, mientras yo preparo la colada y la ropa limpia de José». Preguntó José: «Irene, mañana mismo, vamos a calentar la casa de baños, que he soñado mucho con ella». «Por supuesto, José», Irene accedió, dispuesta a hacer cualquier cosa por su marido que regresaba. Pero su sentido del deber se lo recordó. «Iré corriendo a la casera por la mañana, le daré mis cosas y le pediré un día libre. Hace casi 2 años que no lo pido», pensó Irene en voz alta. «Tengo que avisar a la policía de que José ha vuelto». Recogiendo ágilmente a su marido, su ropa y la maquinilla de afeitar, Irene le acompañó hasta la cabina de ducha, advirtiéndole: «La ducha es un poco rara.
si subes la presión, salpica en todas direcciones. Así que súbela un poco. No pasa nada, cariño. José besó a Irene en la mejilla. Yo me encargo de todo. La mujer se sorprendió un poco de que su marido no la besara nunca en los labios, e incluso se apartó de ellos. Sin embargo, estaba demasiado contenta para disgustarse por esta peculiaridad del comportamiento de su marido. Lo atribuyó al hecho de que le avergonzaba su aspecto desalineado y la ausencia de un diente delantero. Más tarde, cuando el hombre bien afeitado y bien alimentado se sentó en su sillón favorito, Rosa, incapaz de soportarlo, preguntó: «Hijo, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué desapareciste sin avisar a nadie? ¿Qué te ha pasado?». José guardó un poco de silencio, y luego empezó a contar. Pasamos un mal rato en el trabajo. Se había caído un negocio que no podía haberse caído. Los tipos normales, que llevaban trabajando casi desde la fundación de la empresa, empezaron a huir. El jefe buscaba culpables. Sospechaba que la competencia estaba implicada. La víspera de mi desaparición, el jefe me pidió que me reuniera con el camión con la carga no en el lugar de descarga, sino en la zona industrial. Irene no aguantó más y gritó: «José, ¿por qué no me lo dijiste? Estaba claro que te estaban tendiendo una trampa». El hombre sonrió, dejando ver una brecha en lugar de un diente, y replicó secamente: «¿Qué habrías hecho tú? ¿Cómo me habrías ayudado? Tal como están las cosas, tomé todas las precauciones, lo dejé como si me hubiera olvidado las llaves, para que los delincuentes no pudieran entrar en el piso y asustarte. Saqué deliberadamente mi pasaporte y todas mis tarjetas, excepto la de transporte». A Irene se le saltaron las lágrimas. «Hace 5 años le dije al investigador que nunca te olvidabas de tus cosas. Y él me dijo que para todo hay una primera vez. Si hubiera sabido que fuiste a la zona industrial por orden de tu jefe, habría ayudado a la investigación, y podrías haber vuelto antes con nosotros». José admitió: «No pensé que llegaría tan lejos. Pensé que quizá la reunión acabaría en pelea. Pensé que después dejaría el bufete y buscaría otro trabajo. Pero fui más listo. Apenas había tenido tiempo de acercarme a nuestro camión cuando me golpearon por detrás. Me desperté atado en la cabina de un microbús. Además del golpe, parecía que me habían sedado con algún otro medicamento. No tenía fuerzas para liberarme de las cuerdas, mi cabeza no pensaba en absoluto, solo quería dormir, no buscar rescate de esta situación. Como pude averiguar más tarde, me llevaron durante al menos 24 horas. Al final me descargaron en un lugar extraño, parecía una pequeña empresa, pero estaba fortificada no peor que algún castillo medieval. En el perímetro exterior había una valla de ladrillo ordinaria, poco llamativa, salvo por el hecho de que había un sistema de alarma genial, como se vio después. Solo había una entrada al territorio, y era a través de una casa con un puesto de guardia. Todos los coches que pasaban lo hacían a través de él. Después del carril, en cuyo perímetro crecían escaramujos, había otra valla. Aquí no había pistas, alambre de espino en la parte superior y una única puerta. Probablemente, en una prisión de alta seguridad no es tan sordo y desesperado. A través de esta única puerta tenía lugar toda la comunicación con el resto del mundo. Ningún coche entraba, y todas las descargas y cargas se hacían a través de esta puerta. Dentro de esta fortaleza había un barracón con un taller de costura y algunos invernaderos. Me dijeron que debía mucho dinero a un hombre serio y me obligaron a pagar con alojamiento. Cuando me negué, me pegaron un poco y me dijeron que entonces trabajaría para compensarlo todo. Para ser sincera, al principio no creía en la seriedad de todo aquello. Pensaba que esas maneras tan fáciles estaban en algún lugar del pasado. Pero no. Esta prisión estaba lejos de la gente, al menos, no oía ningún ruido de pueblo ni de autopista, por mucho que escuchara. Cuando llegué, éramos 8 presos, 3 mujeres y 5 hombres. Había una ducha y un retrete para todos, en el pabellón, en lugar de camas, había colchones finos y mantas ásperas. Sin embargo, nuestros guardianes
mantenían el pabellón limpio, probablemente no querían tratar después con gente enferma o piojosa. Teníamos diferentes tareas. A mí me echaban sobre todo al invernadero. Gracias, mamá, por enseñarme todos los trucos. José levantó la taza, como saludando a Rosa, que escuchaba a su hijo con la más profunda atención. Gracias a mis conocimientos y habilidades, me he convertido como en senior de la sección agraria de esta granja de esclavos. El trabajo en el invernadero no es ciertamente azúcar, pero con diversos pretextos conseguí que me trajeran una gran escalera de mano. Al usar la escalera, me di cuenta de que me esperaba un trabajo duro. Incluso los guardias vigilaban perezosamente que a nadie se le hubiera ocurrido poner notas de ayuda en el producto acabado. El Pedro de siempre, que parecía un viejo profundo, resultó tener mi edad. Me contó que ya había ocurrido una vez, y que tras la masacre solo habían sobrevivido él y otra señora. Cuando llegué ya se había ido. Pedro dijo que a veces sacaban a alguien de la verja, pero que nunca volvía nadie. La gente cambiaba con frecuencia y, al cabo de 3 años, yo era el único que quedaba del grupo original. A Pedro también lo sacaron del Wicked. Después de eso empecé a pensar seriamente en escapar. Para bajar la guardia, incluso hice una propuesta para el uso eficiente de los invernaderos. Al final mi idea fue aceptada por el jefe, a quien nunca habíamos visto antes. De todos modos, gracias a eso, conseguí una muy buena cuenta. Pero, a cambio de ello, no me permitieron ni una breve llamada telefónica. Y yo que estaba tan ansiosa por hacerte saber que estaba viva, para que no te preocuparas. Rosa se secó las lágrimas, Irene corrió a la cocina y le trajo a su suegra otro sedante. Tras una pausa, José continuó su relato. Recuerda, mamá, como papá y yo cultivábamos tulipanes para ti, y tú fingías no darte cuenta de nuestros susurros. Con el mismo sentimiento especial estaba haciendo flores para el 8 de marzo, y no dejaba de pensar en cómo poner notas en las macetas para que el texto no se desdibujara. Hace poco estuvo en nuestro infierno una chica, bastante joven, era una inepta, ni cosía, ni cocinaba, ni hacía nada con las plantas. Pero los guardias la trataban con indulgencia. No la golpeaban como a las demás, ni abusaban de ella en absoluto. De algún modo, Laura empezó a tratarme con cierta normalidad. A veces pedía a todo el mundo que compartiera azúcar con ella, porque era muy golosa. Pero nadie se apresuraba a contribuir y no me daba pena. Entonces me pidió que la acompañara al invernadero y me prometió que me ayudaría. A los guardias no les importó. La chica era más astuta. Consiguió robar un teléfono a uno de los guardias. Mientras le distraía, envió mensajes a alguien. Rápidamente los borró y devolvió el teléfono a su sitio. Menos mal que estaba en un invernadero donde no hay cámaras. Unos días después, el espectáculo de máscaras vino a nuestra prisión. Estábamos muy emocionados. Pero Laura no me dejó ir junto con los demás que iban cargados en el Gesell, sino que me metió en coches separados. En el salón se sentaba, como resultó, su padre Paco. Laura le había enviado un mensaje pidiéndole ayuda. Y utilizó sus contactos para averiguar dónde tenían retenida a su hija. Me ofrecieron quedarme con ellos mientras investigaban, pero me fui corriendo a casa. Paco me prestó algo de dinero y me sugirió que llamara a mi familia. Pero no lo hice, quería verte enseguida. Cuando llegué al pueblo, el hombre ni siquiera me abrió la puerta y me dijo que Irene estaba en el pueblo. Así que vine aquí. Irene sabía con instinto de mujer que José se había dejado muchas cosas. Pero viendo que a su marido se le dormían los ojos, no preguntó nada. Quizá lo que decía era demasiado difícil para volver al difícil pasado reciente. Mamá, Irene, me voy a la cama. Tengo los ojos dormidos, admitió el hombre. Sí, hijo, vete, por supuesto, descansa, mi dorado. Irene recibió un beso casi amistoso en la mejilla de su marido y no quiso imponerle su sociedad. Además, aún tenía pendiente el encargo de Sara. Arrastrando la máquina de coser desde la habitación donde José ya estaba en la cama hasta la cocina,
Irene se puso manos a la obra. La emoción de encontrarse con su amante se hacía sentir. Pero la mujer trató de concentrarse en la costura, y pronto los pantalones de Sara estuvieron cosidos. Decidiendo no perturbar la paz de su marido, Irene puso la alarma de su teléfono y se quedó dormida en el sofá. Por la mañana la mujer se despertó aún antes del odioso trino y lo primero que hizo fue correr a la habitación, para cerciorarse de que allí estaba José, muy cerca. Que todo lo que había pasado ayer no había sido un sueño. Irene abrió lentamente la puerta y sonrió. José estaba tumbado como amaba, despatarrado como una estrella de mar, y dormitaba tranquilamente. Irene ni siquiera se dio cuenta de que venía hacia ella su suegra, que le confesó en voz baja: «Oh, yo también voy corriendo a ver si mi hijo ha vuelto de verdad. Qué pena que Pío no haya esperado a este día». Rosa se enjugó una lágrima y le aconsejó: «Tú, hija mía, corre a ver a Vasco, el amigo de José. Comparte tu alegría, y pídele que te lleve y te traiga a la patrona, creo que no se negará». Irene obedeció, y pronto Vasco la conducía a la casita. Sara escuchó a la criada mientras se probaba los pantalones, y luego dijo: «Entonces, Irene, ¿quieres irte hoy sin más? Es un poco tarde para que anuncies tu decisión. Me resultaría difícil encontrar a alguien que te sustituyera de inmediato. Al menos te dejaré marchar esta tarde. Mientras tanto, puedes ocuparte de tus obligaciones». Temerosa de perder su trabajo, Irene aceptó y fue a decirle a Vasco que fuera solo al pueblo. «Pásate por mi casa y diles que iré por la tarde. Por alguna razón la casera me necesitaba urgentemente». «No te preocupes, Irene. Se lo contaré. Todo a la tía Rosa y a José. Tendré una charla especial con él, hace tanto tiempo que no nos vemos. Oye, ¿quieres que te recoja yo, o mando al hermanito de Sancho a recogerte? Tiene un Audi gris, el número 808, por si no te acuerdas». Aunque Irene intentaba concentrarse en su trabajo, no podía hacerlo muy bien. Se preguntaba cómo abordar a su marido, que se mostraba tan distante. Pensó que no había comunicado la alegría a ninguna de las personas más cercanas a ella. Tomándose un momento, Irene envió un mensaje a Ana y Vito, y luego silenció el teléfono, previendo una avalancha de llamadas. Sara odiaba que los criados chatearan en horas de trabajo, y no había forma de que perdiera su empleo ahora. No se sabía cuál era el estado de salud de José ni cuánto tiempo y dinero llevaría a rehabilitarlo. Vasco no falló. El Audi de su hermano esperaba a Irene fuera de la valla del chalet. Cuando se acercaron a la casa de su suegra, Irene se fijó en dos coches grandes y desconocidos que estaban aparcados fuera del patio. Era evidente que tenían visita y la mujer se dio cuenta de que habían venido por José. Cada vez sospechaba más, porque era obvio que los visitantes no tenían nada que ver con las fuerzas del orden. Dando las gracias a Sancho, Irene se apresuró hacia la puerta, pero un hombre que salía del coche le cerró el paso. «Disculpe, ahora mismo hay una conversación importante». Irene no se dejó intimidar por el hombretón. «Lo siento, pero ahí dentro está mi familia. Así que apártate de mi camino». El matón no se movió. Pero, al parecer, el movimiento en la puerta no pasó desapercibido en la casa, y algún desconocido hizo un gesto con la mano, permitiendo el paso a la mujer. Irene casi entró corriendo en la casa y se quedó helada ante la imagen que vio. En la mesa, junto a José, estaba sentada, acariciándole el brazo, una joven radiante de belleza y juventud. Al lado del desconocido había un hombre y una mujer respetables, cuyo aspecto delataba su parentesco con la muchacha. Rosa estaba de espaldas a la puerta y no podía ver a su cuñada. El marido miraba con adoración a la muchacha, que se lo contaba a la multitud. «Si no fuera por José, probablemente me volvería loca. Una especie de cuartel, de dulces solo azúcar, ni una chocolatina en todo el tiempo. Por no hablar de la manicura. Menos mal que José me cuidaba. Si no fuera por él, no habría salido de allí». José sonrió, sin soltar la mano de su vecina. «Debe de ser Laura,
pensó Irene. Su corazonada se confirmó de inmediato. Laura está exagerando. José apoyó galantemente la conversación. Gracias a ella nos encontraron y nos rescataron a todos. Lo único que tuve que hacer fue distraer un poco a nuestro capataz. Y entonces, Paco, tú lo sabes mejor que nosotros. ¿Cómo encontraste esa prisión? ¿Cómo conseguiste organizar la operación sin exponer tu plan a los policías corruptos que dirigían el lugar? Irene sintió frío por dentro. José miró a Laura con ojos cariñosos. Era evidente que, aunque había escapado de su cautiverio, no iba a vivir con ella, su legítima esposa. Irene se dio cuenta de que perdía frente a un rival mucho más joven y arreglado en apariencia. Además, Laura y José tenían a sus espaldas un calvario común, que claramente les había unido más. Sin saber qué hacer, Irene decidió simplemente saludar. Y se sorprendió al notar que José no le retiraba la mano, sino que simplemente se la ofrecía. Siéntate y conócela. Esta es Laura. Sus padres son Paco y Evita. Decidieron venir a ver a su madre, para darle las gracias por su hijo, como dicen ellos. Rosa se dio la vuelta y, al ver la cara pálida de su nuera, se levantó y la acercó a una mesa libre. Siéntate, hija mía. Ahora te sirvo un poco de agua. No te preocupes, mamá, me las arreglaré sola. Irene sonrió como pudo a su suegra. Y luego le preguntó directamente a José, ¿quieres divorciarte? El hombre solo se avergonzó un poco, y luego confesó, probablemente sería demasiado cerdo preguntarte eso. Te estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mis padres. Pero así son las cosas. Paco me insta a que vaya hoy al hospital para que me hagan un chequeo completo. Con su permiso, ya me he ofrecido a revisar la salud de mi madre al mismo tiempo. Después de todo, ella ha pasado por momentos difíciles. Rosa se salpicó las manos. Te digo que son tonterías. Irene me pone las inyecciones que me receta el médico y, en general, no me quita ojo de encima. Evita hablaba con voz agradable y aterciopelada, y evidentemente ya había expuesto estos argumentos, pero ahora no los dirigía a Rosa, sino a la recién llegada Irene. Verás, no quiero cuestionar la táctica prescrita por los médicos. Pero de todo corazón le sugiero que no se niegue a un chequeo completo en una institución muy digna. No habrá necesidad de preocuparse por nada. En esta clínica hay alimentar excelente, y el personal de los médicos recogidos de tal manera que incluso en algunos países extranjeros pueden envidiar. No se niegue. Pagamos por todo, por supuesto. Usted no tiene que preocuparse por eso. Irene, eres una mujer sensata, influir en Rosa, ella tiene que cuidar de su salud. Intentaremos que José esté cerca, las buenas emociones son una parte importante de cualquier terapia. Irene escuchó y sonrió mentalmente con amargura. Ahí está, José. Vivo y prácticamente ileso ha vuelto. Pero ya no es mi marido, sino un desconocido. Y no puedo hacer nada. Irene, ¿por qué no dices algo?, preguntó José. La mujer no está acostumbrada a mostrar todo lo que hay en su corazón, rodeada de público. Así que se levantó y dijo, iré a guardar las cosas de Rosa, y prepararé todas las citas y documentos. Creo, mamá, que deberías ver a un buen especialista, le dijo Irene a su suegra. Fue a empaquetar sus cosas junto con su nuera y se disculpó, mi querida niña. Por favor, perdóname por no tener fuerzas para negarme. José es mi hijo. No podía echar a sus invitados de esta casa, que también le pertenece. No es normal para ti. Pero así es como resultó la vida. Lo siento, niña. Irene abrazó a la mujer, que estaba al borde de las lágrimas, y empezó a consolarla. No tienes absolutamente nada de qué disculparte. Lo único que te pido es que me dejes quedarme aquí un rato más para poder arreglar mi trabajo. No quiero defraudar a la casera, y no es fácil encontrar rápidamente una criada, como me ha dicho. Rose abrazó a su nuera con todas sus fuerzas. Irene, hija, me harías un gran favor si te quedaras aquí.
Necesito cuidar de las gallinas, y el huerto está a punto de plantarse. Eres mi única esperanza, mi dorada. José también se tomó un momento para mirar en la habitación de su madre y dio las gracias discretamente a Irene. Gracias por no montar un escándalo. Probablemente no lo habría soportado. Eres una persona maravillosa y mereces ser feliz. Me da mucha vergüenza que todo haya acabado así. ¿De qué hay que avergonzarse? Puede que me desprecies, pero no puedo hacer nada. Te pido perdón. Irene pasó la palma de la mano por la mejilla de su marido, despidiéndose. No pasa nada, José, no pasa nada. Lo importante es que estás vivo, sé feliz. No pondré ningún obstáculo a tu divorcio, no te preocupes. Incluso dividiré el piso para que puedas tener tu propio lugar en la ciudad. No es culpa tuya que estas terribles circunstancias interfirieran en nuestra relación. Vete, o no es bueno hacer esperar a la gente. José movió la cabeza negativamente. No digas tonterías, no voy a reclamar el piso. Ya estoy en deuda contigo. Incapaz de soportar el desgarrador diálogo, Irene salió corriendo de la habitación con el pretexto de recoger la medicina de su suegra. La mujer procuró no cruzarse con su marido y se mantuvo lo más distante posible, respondiendo a todas las preguntas con una sola palabra. Los invitados, sin embargo, no se esforzaban demasiado por hablar con ella. Solo Laura, ya fuera por ingenuidad o por el shock causado por las recientes aventuras, intentó averiguar algunas cosillas sin sentido. Por ejemplo, ¿por qué no había un perro o un gato viviendo en el patio de la mamá de José? Evita, viendo que su hija tensaba a la ya alterada Irene, preguntó, Laura, creo que tienes calor aquí. Vamos al coche y nos sentamos, que funciona el aire acondicionado. Paco, te esperamos fuera. Se volvió hacia su marido. La mujer se despidió de Irene. Adiós. No te enfades con nosotros, por favor. Está claro que eres una persona maravillosa. Créeme, es una situación difícil para todos. Paco siguió a su mujer y a su hija fuera de la casa. Adiós, Irene. Dejé mi tarjeta sobre la mesa. Si necesitas algo, no dudes en llamar. Cualquier cosa que pueda hacer, seguro que te ayudaré. Gracias. Eso fue todo lo que Irene pudo decir. No creía que nadie en este mundo pudiera ayudarla ahora. Tras recibir otro fraternal beso en la mejilla de José, y tras recibir más consejos de su suegra sobre dónde y cuándo plantar qué, Irene cerró la puerta tras ellos y rompió a llorar. La habían vuelto a dejar al margen de la vida. Cansada de llorar, se limitó a cerrar los ojos y escuchar los sonidos que la rodeaban. Las gallinas que Rosa había soltado en el patio cacareaban, los perros ladraban en alguna parte. De repente, el sonido del motor de un coche que pasaba se detuvo como delante de la casa donde Irene sufría. Y unos golpes en la puerta la tranquilizaron increíblemente. Pensó que era José que volvía para decirle que se había equivocado y que había cambiado de opinión. Pero cuando abrió la puerta, la mujer vio a Ana y a Vito de pie en el porche, sosteniendo voluminosas bolsas con el logotipo del hipermercado de la ciudad. ¿Por qué estás sola y con los ojos húmedos?, preguntó la prima. Mamá y yo teníamos mucha prisa y parece que llegamos tarde. Irene, no llores, dime qué te pasa. ¿Dónde se ha metido otra vez José y dónde está Rosa? Después de invitar a los invitados a la cocina, coger las bolsas y poner la mesa, Irene contó brevemente a sus familiares lo que había pasado. Como tenía las manos ocupadas, la esposa repentinamente abandonada pudo hablar de todo sin estrés ni emociones innecesarias. Luego simplemente se hundió en una silla y, al oler el aroma de la comida, cogió un trozo de salchicha de la mesa y empezó a masticarlo con entusiasmo. Fue ahora cuando Irene se dio cuenta de que, al haberse negado a desayunar por la mañana, solo había tomado una taza de café en la mansión de Sara durante el día. No lo probó porque tenía prisa, quería volver cuanto antes a casa de su suegra. Así que volvió para encontrarse con una noticia tan inesperada. De haberlo sabido, no se habría precipitado, murmuró Irene en voz alta. Habría sido feliz unas horas más.
y ahora estaba sola, sin necesitar a nadie. Su suegra se había marchado y le había dicho que se ocupara de la casa. Ana miró pensativa a la pared y luego dijo en voz baja, «Sabes, Irene, yo también habría dado todo lo que hubiera podido por mantener con vida a Alberto. Pero resultó que no pude hacer nada. No te enfades con tu suegra, ¿qué clase de madre se negaría a estar con su hijo que ha vuelto del infierno?» La mujer guardó silencio, Vito no pronunció palabra. Se daba cuenta de que la muerte de su hermano mayor seguía siendo una herida sangrante en el corazón de su madre. Irene tampoco pronunció palabra. De hecho, ¿es una pena que a José le ayudara a escapar su duro trabajo? Está claro que esta chica no es de una familia corriente. Tal vez, de no ser por las conexiones de sus padres, su marido habría permanecido en la esclavitud, y no se sabe, tal vez incluso desaparecido para siempre. Laura no tiene la culpa de haberse enamorado de un hombre casado. Irene sabía mejor que nadie lo cariñoso y amable que era José, y que era fácil enamorarse de él. Claro que a ella le ofende que desde el momento en que se conocieron, el destino solo les haya deparado 3 años de felicidad. Y luego separados, divorciados por la mala voluntad de otra persona. Pero, tal vez, debería estar contenta, todo resultó como ella misma había pedido, para que José volviera con vida. Y el hecho de que su corazón ya no le perteneciera, no lo especificó. Como se suele decir, ten miedo de tus deseos, o, para ser más precisos, formúlalos de la manera más detallada, para que el herrero del destino no tuviera espacio para maniobras desagradables. El acogedor y triste silencio de la cocina fue roto por Vito. Muy bien, señoras, vamos a cenar. Necesitamos recuperar fuerzas. Además, no hay motivo para estar tristes. Tú, Irene, comienzas una nueva etapa de la vida, y mamá y yo siempre estaremos aquí para ti. Aunque estemos lejos. Ana sonrió con elegancia. Bueno, hijo, muy bien dicho, bien hecho. Vamos a tomar un zumo, ¿te parece? Has hecho un brindis al vuelo y nuestras copas están vacías. Irene se sentó y admiró a la mujer que la había criado. Hermosa, a pesar de sus duras pruebas, con una postura orgullosa y una especie de mundanidad natural, era un verdadero pilar para toda la familia. Incluso en aquellos terribles momentos en los que Irene tenía que cargar con toda la casa sobre sus débiles hombros, se orientaba mentalmente en Ana, pensando cómo resolvería tal o cual problema. Muchas gracias por venir, dijo Irene. Habría sido demasiado duro para mí hacerlo sola hoy. Te estoy muy agradecida. Venga, hermanita, dijo Vito. Ya sabes que siempre estoy dispuesta a escaparme del trabajo. Y mamá necesita un descanso de servir a su marido de vez en cuando. Deja que sea el propio Raúl quien intente mantener a la familia calentita y acogedora. Parece creer que es demasiado fácil. Irene adivinó que la relación entre Vito y su padrastro no era muy fructífera. Y con su discurso, no hizo más que confirmar su suposición. El sueldo de Vito apenas alcanzaba para alquilar un piso. Así que, el joven tenía que ver cómo otra persona ocupaba el lugar de su padre casi todos los días. Por muy simpático que fuera Raúl, era comprensible que a Vito le costara aceptar la situación. Irene intentó cambiar de tema. Voy a prepararos las camas. Ana, ¿dónde prefieres dormir? ¿En mi cama o en el sofá del salón? La mujer se alegró de que Irene hubiera acudido en su ayuda y contestó, ¿puedo dormir en el porche? Por la noche no hace frío. Quiero tomar el aire. Irene, con la ayuda de Vito, dispuso los sitios para dormir y, después de que todos se dieran las buenas noches, intentó conciliar el sueño. Fue inútil. Los 2 últimos días habían estado demasiado llenos de noticias. Se quedó tumbada, dando vueltas en la cama, para despertarse al amanecer. Irene puso el desayuno en la mesa, procurando no hacer ruido, pero Ana y Vito no tardaron en llegar a la cocina. Como anfitriona en casa de su suegra, Irene se sintió fuera de lugar por primera vez aquella mañana, como si fuera una impostora. La sensible Ana comprendió su estado de ánimo y la tranquilizó acariciándole el brazo. Créeme,
Niña, Rosa no ha cambiado de actitud hacia ti. Para ella, igual que para mí, eres la hija más querida, por extraño que parezca. Para Irene estas palabras fueron agradables, lloró de repente y abrazó a Ana, susurrándole al oído, «Muchas gracias, no sabes cuánto significa para mí oír eso hoy». Ana, secándose las mejillas por las lágrimas, pidió, «Vamos a calmarnos juntas, tú tienes que ir a trabajar y yo también. Y tenemos los ojos húmedos». Después del desayuno, Vito insistió, a pesar de las objeciones de su prima, «Mamá y yo te llevaremos al lugar. Y en general, piensa en volver a la ciudad, ser criada en la mansión de alguien todo el tiempo no es tu nivel. Con las prácticas de enfermería de tu suegra, estás casi preparada para ser enfermera, aunque sin titulación. Y sabes coser, no seas modesta, sabes coser de maravilla. Es hora de que Irene vuelva a la ciudad, Rose ya tiene quien la cuide. Y es hora de que tú te ocupes de ti misma». Ese mismo día, después de despedirse de sus parientes, Irene le dijo a la casera para la que trabajaba, «Sara, lo siento, pero tendré que dejarte en un mes. Me vuelvo a la ciudad». La mujer estaba claramente descontenta con esta declaración, pero asintió majestuosamente, «De acuerdo, te he oído, buscaré un sustituto. Si puedes recomendarme a alguien, estaría bien. Espero que cumpla con sus obligaciones con la misma diligencia que hasta ahora, sin tener en cuenta un futuro despido». Por supuesto, Irene lo prometió. Las 3 semanas que su suegra pasó en la clínica sometiéndose a todo tipo de pruebas pasaron volando, rápidas e inadvertidas. Sara, como si estuviera probando las fuerzas de Irene, la amontonaba con recados, nunca antes había cosido tantas cosas para su ama. Cortinas, vestidos, faldas, blusas. Todo le llegaba a Irene a raudales. Sin embargo, incluso se alegró del trabajo extra. Trabajando en el huerto de su suegra, y luego sentada hasta casi el amanecer ante la máquina de coser, la mujer se olvidaba de sí misma, y no sufría tanto por el hecho de que estaba a punto de convertirse en una divorciada de no primera juventud. Por supuesto, 26 años no era el final de su vida, pero era difícil llamarla joven. 2 pliegues verticales se habían instalado entre sus cejas, arrugas corrían desde las esquinas exteriores de sus ojos, lo que no añadía frescura a su aspecto. «Está bien, no soy feliz en belleza», pensó Irene, mirándose al espejo. «De todos modos, José ya no me necesita». Rosa volvió a casa con su hijo y elogió a su nuera, «Qué chica tan lista, hija mía. Cómo lo has afrontado todo, inteligentemente. Parece que el personal de la clínica está bien formado, y nadie tan suave como tú para poner inyecciones, no lo hacía. Tienes vocación». José iba a marcharse inmediatamente, pero su madre insistió en que al menos tomara el té. «No lo olvides, hijo, los médicos te han dicho que no te preocupes. Así que venga, lávate las manos y a la mesa». Irene intentó no mirar fijamente a José, que parecía aún más guapo que antes. Se comportaba de forma enfáticamente ecuánime y dijo, cuando su madre se fue a descansar, «Irene, he consultado con un abogado, cómo arreglarlo todo para que en el divorcio no haya división y no puedes preocuparte. Ya he presentado la solicitud y pagado el impuesto estatal. Bueno, para que no tengas que pasar por ese desagradable proceso». «Lo siento de nuevo, de acuerdo. Está bien, no necesito disculparme una y otra vez. Me voy de aquí a la ciudad en una semana. Pero hasta entonces, tenemos que decidir quién va a cuidar de Rosa. Va a ser duro para ella aquí sola». José esbozó una sonrisa encantadora. «Me voy a vivir aquí, Irene. Paco me ofreció trabajar para él a distancia y acepté. Laura debería llegar más tarde. Así que no tienes que preocuparte por tu madre. Haré que venga la enfermera a ponerle las vacunas si las necesita. Gracias, buena, cariñosa, dulce, ahora no mía, Irene. Lo siento, por favor». Irene se apresuró a poner fin a la conversación y contestó, «Ya está bien, José, basta de tonterías. Si rompemos, rompemos. Y no hace falta que pidas perdón una y otra vez.
Irina tuvo que trabajar una semana más con la casera, y durante todo ese tiempo durmió en la veranda, convenciendo a Rosa de que es mucho mejor dormir allí. La casi ex-suegra no se opuso, pero preguntó, «Hija, abrígate bien, que por la noche puede hacer frío». Irene se alegró de tanto cuidado. La mujer se dio cuenta de que Rosa estaba triste por la decisión de su hijo de divorciarse, y se esforzó por no mostrar su propio disgusto. El último día de trabajo, Irene recibió de Sara una liquidación completa e incluso una pequeña suma por encima de lo previsto con la explicación, «Supongo que me estoy poniendo sentimental, pero quiero hacer algo para recompensar tu paciencia. Si no te importa, te llamaré cuando esté en la ciudad y te dejaré algunas cosas para que trabajes en ellas. Eres muy buena en ese trabajo». Irene agradeció, «Gracias, Sara. Espero tener futuros encuentros contigo». Con esta agradable nota, Irene terminó otra etapa de su vida. Vito y sus amigos, Juan y Mateo, la ayudaron a mudarse del pueblo a la ciudad. José, como a propósito, fue a visitar a un amigo por la mañana. Pero ella no quería desgarrarse el corazón viendo a su casi ex marido. Rosa daba la bienvenida a los ayudantes, constantemente invitados a relajarse, beber kvass casero, degustar migas con hierbas y huevos de gallinas caseras. Pero los alegres muchachos respondieron con firmeza que se sentarían a la mesa solo después de haber cargado las cosas de Irene en el coche. No resultaron ser muchos, y muy pronto Rosa pudo demostrar la amplitud de su hospitalidad. Levantándose de la mesa después de un desayuno tardío, Irene, su primo y sus compañeros estaban hartos de comida. Vito se inclinó ante la dueña de la casa. «Gracias, Rosa. Tu comida está deliciosa». La mujer sonrió. «Sí, no es nada. Irene cocinó casi todo, yo solo lo puse en la mesa». A Rosa se le humedecieron los ojos. Irene, cuando los hombres se hubieron ido, sintiendo la necesidad de dejar solas a las mujeres, se dirigió a su suegra favorita. «No me despido, mamá, llámame cuando me eches de menos. Ven a visitarme. Ya te he enviado la dirección. Hasta luego». Las mujeres se abrazaron, y Rosa agitó el pañuelo tras el coche y susurró, «Que tengas suerte, hija mía». Gracias a la implacable vigilancia de Ana, los inquilinos del piso de Irene eran muy ordenados, no había necesidad de reparaciones ni de limpieza general. Así que, en cuanto Vito y sus ayudantes hubieron traído todo, Irene empezó a colocar cada cosa en su sitio. Los hombres eran más un estorbo que una ayuda, pero Irene no tenía prisa por echarlos. No se sentía demasiado cómoda mentalmente, así que daba órdenes pacientemente para que llevaran las cosas a la cocina o al baño. Cuando la mayoría de las cajas estuvieron ordenadas, Irene pidió de repente a los hombres que hicieran una pequeña reorganización. No quería que el piso se pareciera al poco tiempo que había vivido aquí con José. La petición se cumplió, y mirando a su alrededor con satisfacción, Irene dijo pensativamente, sin dirigirse a nadie, «Bueno, ¿me instalamos?». Vito miró en la nevera y silbó, «Vaya. Mamá ha traído comida para toda la compañía. Así habrá algo para celebrar la mudanza de mi hermana». Irene secundó inmediatamente la idea. «Así es. Vito, bien hecho. No me había dado cuenta. Déjame llamar a tu madre. ¿Te importa si invito también a Raúl, porque es un poco incómodo?». Vito hizo un gesto con la mano. «Es tu casa, tú eres la dueña. Y Raúl en general no es mal tipo». Mateo y Juan quisieron irse, pero Vito no les dejó. «¿Qué te pasa? Cuando trabajamos todos juntos. Cuando celebramos sin ti. No, no funcionará así». Irene secundó. «De hecho, hay tanto en la nevera que envolveré a todos. Incluso 2 pasteles». Ana hizo lo que pudo. La fiesta de inauguración fue alegre y feliz. Irene y Ana, rodeadas de un cuarteto de hombres, se sintieron como reinas. Las sacaron a bailar. Y todos se rieron cuando Vito les animó a jugar al cocodrilo. Irene notó que Mateo la miraba a menudo con exagerada atención, pero no se tomó en serio esas miradas.
La idea de que pudiera haberle gustado como posible compañera de vida, Irene la rechazó de inmediato, no creía en el amor rápido a las pocas miradas. Además, ya no era la chica ingenua que se había enamorado sin una segunda mirada de un hombre al que no conocía. En medio de la diversión, sonó el interfono e Irene se sorprendió al reconocer la voz de José. «Perdone, por favor, ¿puedo subir a recoger mis cosas?» Irene no dudó en pulsar el botón para abrir la puerta. «Por supuesto, José, están todas recogidas y de pie en la logia». Era fácil adivinar por la mirada de José que no esperaba ver a Irene. Rodeada de alegre compañía, pero no hizo ningún comentario. Y cogiendo 2 voluminosas maletas, se marchó. La fiesta continuó, los juegos fueron sustituidos por el baile. En otro baile Vito dijo, «Si te interesa, creo que pronto José se arrepentirá de haber decidido separarse de ti. Has causado tal impresión en mis chicos, que es totalmente ofensivo. Mateo no puede quitarte los ojos de encima. Y Juan, aunque está casado, también te mira». El triste humor de Irene estaba mucho mejor, y era agradable ser interesante para alguien. Y ahora, mirando a su familia, se daba cuenta de que realmente tenía una columna vertebral. Por supuesto, aún quedaba mucho trabajo por hacer, tanto para adaptarse a las nuevas realidades como para encontrar un trabajo. Pero ahora Irene no tenía miedo. Además, según informó José, toda la hipoteca había sido devuelta por Paco. Dijo que el padre de Laura se había tomado muy a pecho su situación, y le había dado el dinero para pagar la deuda bancaria restante. No se me ocurría un regalo de inauguración más valioso. Así que la vida estaba mejorando de verdad. Aunque las perspectivas laborales eran vagas, pero Sara parecía amenazar con dejar algunos encargos. «Nada, yo rompo», dijo Irene, haciendo pas de baile ya en brazos de Mateo. Cuando todos se marchaban, la dueña ya estaba agotada. Dio las gracias de todo corazón a sus ayudantes. «Si no fuera por todos vosotros, probablemente no habría hecho nada». «Muchas gracias». Ana guiñó un ojo a Irene. «¿Para qué están los familiares y los amigos sino para trabajar y relajarse juntos?» Era obvio para ella que a Mateo le gustaba mucho la sobrina de su difunto marido. La mujer deseaba fervientemente que Irene no se apresurara a rechazar al hombre sensato y amable que era colega de su hijo. Por supuesto, y no debería tener prisa tampoco, sobre todo para entablar una relación en represalia por José. Pero perderse a un hombre así era el colmo de la irreflexión. Ana se mordió la lengua para no dar consejos no solicitados y se limitó a abrazar con fuerza a Irene. Los hombres ya estaban en el rellano, y la mujer sonrió socarronamente, aconsejando, «Tú, antes de irte a la cama, no te olvides de decir un viejo refrán, duermo en un lugar nuevo, sueño del novio a la novia». Irene saltó de risa, «Ana, me has hecho reír. Y eso que ya he vivido en este piso y sigo siendo la mujer de José, ¿te parece bien?» Ana besó a Irene y se despidió a gritos, «Y sin embargo inténtalo». Irene salió dando un portazo. Menos mal que tenía a Ana y a Vito. Ellos le habían organizado semejante fiesta y le habían ahorrado la limpieza. Habían puesto las mesas con manteles y vajilla desechables, y al final de la velada se habían limitado a tirarlo todo en una enorme bolsa de basura y llevárselo. Irene solo tuvo que ducharse, quitarse el cansancio de un día ajetreado y tirarse en el sofá bajo el edredón. Después de escribirle a Rosa que la mudanza había ido bien, casi quedándose dormida, la mujer guardó el teléfono y murmuró un refrán que Ana le había sugerido. No es que Irene quisiera volver a casarse en serio, pero tenía derecho a divertirse de una manera tan inocente. Soñó con un rico huerto, por el que paseaba sintiendo una paz que nunca había experimentado en la realidad. Aspiraba el aroma de las manzanas y las peras, pero no se atrevía a coger ni una sola fruta. Irene siguió caminando y caminando, y de repente oyó la voz de un hombre. «¿De verdad quieres probarlo? ¿Quieres una manzana o una pera?» Irene ya se había dado cuenta de que Mateo le estaba hablando y le dijo con una ironía inusitadamente caprichosa, «En realidad, probaría con un melocotón, pero parece que aquí no hay melocotoneros». El hombre le cogió la mano con firmeza y la llevó a algún sitio,
apartando suavemente las ramas que se interponían en el camino. Pronto Irene pudo oler el aroma de los melocotones, y entonces vio un árbol cargado de ellos. Mateo cogió la fruta más grosera y se la tendió. Irene la aceptó, y el hombre sonriente la hizo girar en un baile. El sueño terminó allí, y ella sacudió la cabeza, desechando los restos del sueño o los extraños pensamientos románticos. Allí, bailando, murmuró en voz alta. Este sueño era solo un recuerdo alterado de lo que recientemente había sido real. Había zumos en la mesa, zumo de melocotón incluido. Por eso el sueño era tan afrutado. Y estaba bailando con Mateo. Eso era todo. He trasladado la historia al sueño. No voy a creer que soñé con mi futuro prometido. Pero Irene estaba de buen humor, y lo primero que decidió hacer fue buscar tela para el verano en la tienda más cercana. Y en eso, también, la mujer encontró ahora una cierta belleza de libertad creativa. Tal vez, al considerar las opciones, se le ocurriera coserse un vestido de verano con ondas en los tirantes. Que no parezca muy en tendencia, pero que conmovedor y tierno resulta. O, tal vez, la tela que vea le pida que se haga con ella un elegante mono, es imposible predecirlo. Solo una cosa está clara, entrar en una nueva vida con vaqueros viejos no es una opción en absoluto. Gracias a Sara, Irene tenía dinero, e incluso podía permitirse un lujo como unos días de vacaciones, o una semana al menos. Irene se apresuró a hacer las maletas y se dirigió a la tienda muy animada. Sin embargo, resultó que había habido cambios a lo largo de los años, y el lugar que ella conocía estaba ocupado ahora por una cadena de tiendas de comestibles. Irene preguntó a la cajera dónde podía encontrar una tienda de telas y obtuvo una respuesta vaga. No parecía haber ninguna en el barrio. Irene le dio las gracias, salió de la tienda y se sentó en un banco, preguntándose a dónde ir después. Las preguntas de los transeúntes la ayudaron a encontrar el propósito de su salida, y pronto estuvo escudriñando las telas expuestas. Afortunadamente, las asesoras de la tienda no eran intrusivas e Irene paseó tranquilamente por la sala, probándose mentalmente estilos y colores. En aquel ambiente se sentía como pez en el agua. Y, al parecer, como iba vestida con una estricta blusa blanca, sugerente para una dependienta, se le acercó una joven para asesorarla. Dime, necesito un tejido que no requiera cuidados especiales y que no se pegue a los pies. Por supuesto, me quedaría bien. Irene sonrió y guió a la desconocida hasta un puesto con telas adecuadas y le ofreció varias opciones para elegir. La chica miró durante un buen rato y luego confesó, experiencia en costura, casi ninguna. Pero el alma me pide que me haga algo, ¿sabes? Irene asintió. Ya lo veo, a la gente creativa le suele pasar. La chica se avergonzó. Yo no soy tan creativa, pero quiero complacer a un chico, y él aprecia todo lo poco convencional. Así que la ropa del mercado está descartada. Y no tengo suficiente dinero para cosas de boutiques. Y necesito que la tela sea lo más práctica posible, ¿sabes? Irene le tendió a la chica el borde de uno de los muestrarios. Mírate en el espejo, creo que es este. Creo que quedaría muy bien con cualquier camisa. A la chica le brillaron los ojos. Ya parecía ver su triunfal aparición ante el chico al que iba a encandilar. Irene ayudó a calcular el número de metros de tela necesarios y sugirió a la chica que pidiera a la dependienta que la ayudara a hacer la compra. ¿No puedes hacerlo tú sola? La chica se sorprendió. De alguna manera ya estoy más acostumbrada a ti. Soy introvertida, y de alguna manera no me has avergonzado, así que estoy contigo que franca. Bueno, vamos a hacerlo juntos. De acuerdo Irene, que lamentaba decepcionar a la chica con la información de que ella misma era un cliente. Por supuesto, la verdad se reveló, pero, afortunadamente, la compra se llevó a cabo. La chica, abrazada a la bolsa de tela, volvió a dar las gracias a Irene y salió corriendo a crear. Las dependientes sonrieron. ¿Y tú, una profesional? Nos dijeron con tanto entusiasmo que ni siquiera quisimos interferir.
En realidad, ese es nuestro trabajo. Irene se disculpó. Lo siento, pero ha ocurrido así. Me gustaría la misma tela, pero en un color diferente. Y estos botones y la cremallera. Irene se apresuró a volver a casa con sus compras y por la tarde empezó a colorear su nuevo traje. En pocos días el trabajo estaba terminado, y la mujer se miró al espejo con orgullo. Y para qué pensarlo, sigue siendo muy guapa. De repente sonó el teléfono, lo que hizo que Irene dejara de mirar el vestido. Era Ana, que ofrecía a Irene un trabajo como representante de ventas. La mujer no se negó y poco a poco fue aprendiendo sus nuevas funciones. No era habitual, pero la gran cantidad de información no provocaba aburrimiento ni añoranza. Además, casi todas las semanas, Vito y Mateo venían a visitar a Irene. La llevaban a pasear o al cine. Y el primo con diversos pretextos se apresuraba a marcharse y dejar sola a su hermana con su amigo. El comportamiento no demasiado delicado del hermano al principio irritaba, y luego incluso empezó a divertir a la mujer. Se dio cuenta de que su relación con Mateo evolucionaba hacia una aventura, pero no se precipitó. El hombre le gustaba, pero no tenía prisa por confesárselo. Al final del verano, Rosa invitó a Irene a su fiesta de cumpleaños y le confesó: «Sabes, probablemente entenderé si te niegas. Pero me gustaría mucho verte. Te echo muchísimo de menos». Irene prometió volver. Empezó a darle vueltas a la idea de un regalo y un atuendo para la fiesta. La primera cuestión se resolvió bastante rápido. Pero casi no había tiempo para coser un vestido nuevo debido a su ajetreado trabajo y a los encargos de Sara. Sin embargo, no quería ir en vaqueros o en estricta ropa de oficina. Y durante unas cuantas noches sin dormir Irene cosió un vestido cómodo, nada llamativo y que no limitara los movimientos. Al fin y al cabo, probablemente no podría resistirse a ayudar a Rosa. Mateo se resistía a dejar que Irene fuera sola a casa de su ex-suegra y le pidió: «Deja que te lleve. Te esperaré mientras lo celebras y te traeré de vuelta». Irene no puso ninguna objeción, porque no se imaginaba cómo podría permanecer bajo el mismo techo con su ex-marido. Además, José probablemente estaría con Laura. Y dadas las circunstancias, dormir en casa de Rosa no le parecería muy decente. Mateo se negó a ir a la fiesta en sí, para no inflamar más la situación. La fiesta, como Irene había previsto, había sido un poco tensa, pero la cumpleañera había quedado contenta. José y Laura, a juzgar por la figura de la joven, esperaban su primogénito, y esto, sorprendentemente, no causó ninguna emoción negativa. Todo lo que Irene había sentido alguna vez por su marido era cosa del pasado. Cuando se quedaron solos un momento, José confesó: «Siento que las cosas se hayan roto tan tontamente entre nosotros». Irene se encogió de hombros, informando: «Sabes, cuando suplicaba desesperadamente a todos los que controlaban los destinos que te mantuvieran con vida y volvieras, nunca se me ocurrió especificar que volvieras conmigo. Así que no tengo nada que reclamar». Tras esta confesión, Irene se sintió avergonzada. Se apresuró a despedirse de todos los presentes, felicitó de nuevo a Rosa y subió aliviada al coche de Mateo. «Siento haber tardado tanto, no podía irme tan rápido». Mateo sonrió. «No te preocupes, estoy dispuesto a esperarte todo el tiempo que quieras». El siguiente encuentro de los excónyuges tuvo lugar unos años más tarde. José llevó a Laura, que ya esperaba el nacimiento de su segundo hijo, al hospital de maternidad. En urgencia se encontró con Mateo e Irene, que habían venido a ayudar a los médicos a traer al mundo a su primogénito. Tras saludarse cortésmente, las parejas olvidaron en pocos segundos lo incómodo de la situación, ya que la ilusión por el futuro de los bebés superaba todos los acontecimientos del pasado. Con pocas horas de diferencia, José y Laura tuvieron un segundo hijo, Mateo e Irene tuvieron una hija, que el alta de la actual y la exmujer de José se produjo el mismo día, mientras Irene miraba a su exmarido y a la mujer de éste, se decía mentalmente: «Qué bendición que sigan vivos». Luego besó a Mateo y le entregó el sobre con su hija y le pidió que las trajera a casa lo antes posible.